Muy buenas tardes, ingeniero Vázquez. Herbert Vilches lo Hola, saluda. ¿qué tal? ¿Qué tal? Para Muy darle buenas tardes. la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente estamos muy agradecidos de que se dirija a nuestros estudiantes. Así que vamos a... ¿Cita Lisbeth o Jacqueline? Sí, ya vamos a empezar. Cita Jacqueline, Lisbeth. Perfecto. Ustedes me avisan para poder compartir mi pantalla. Listo, ingeniero. Gracias. Sí. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, se Sí, escucha. sí. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lisbeth Gómez Samaniego. Soy miembro del capítulo 692, perteneciente al Institute of Industrial and Systems Engineer de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental. Les doy la bienvenida a la ponencia sobre ecosistemas de innovación y emprendimiento. Es importante recordar que se estará enviando por el chat del Zoom la encuesta de satisfacción, la cual validará su asistencia en cada ponencia. Para lo cual a continuación tengo el agrado de presentar al consultor de innovación Hub INACAP Chile, ingeniero comercial, magíster en administración de empresas con diversas especializaciones en marketing, innovación y emprendimiento, análisis de datos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y transformación digital por el MIT. Actualmente consultor en el Hub de Innovación de la Universidad INACAP en Chile y en la EdTech con presencia global OGR, Open Green Road. El ingeniero Albert Vázquez. Muchas gracias, ingeniero Albert Vázquez. ¿Podría, por favor? Sí, hola Lisbeth, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha perfecto. Me parece que hay algunos problemas de conectividad. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Ah, Claro. ya. Perfecto. Yo no tenía retorno. Me parece que ahí había un desfase. Pero si ahora está bien, perfecto. ¿Partimos entonces, Lisbeth? Sí, por favor. Ya, muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Dame un segundo. Ya está. Ya, perfecto. Se está compartiendo mi pantalla. Se logra ver, ¿cierto? Solamente, Lisbeth, para que me puedas confirmar y partamos. Sí, sí, Ya, ingeniero, muchas sí se gracias. logra. Ya, ya. Bueno, muchas gracias por la presentación. Justamente la ponencia que vamos a tener a continuación trata de ecosistemas de innovación y emprendimiento, que justamente es el tema que me encargaron abordar el día de hoy. Es un tema bastante entretenido, bastante dinámico. Agradezco a todos ustedes por esta gran disposición de estar hoy día en esta charla informativa. Yo creo que han sido días muy enriquecedores para ustedes, han sido días de harto aprendizaje, harto conocimiento, así que yo creo que es muy valorable que hoy un día sábado, donde quizá podían estar en otras instancias, estén hoy día aprovechando acá de consumir todos los contenidos que los distintos relatores y expositores y grandes profesionales e ingenieros me han precedido. Entonces, yo un poco solamente para comentarles, bueno, ya me presentaron hace poquito, mi nombre es Albert Vázquez, yo soy consultor de innovación actualmente en un hub de Chile, un hub de innovación. Acá están todos mis datos. Solamente un tema bastante curioso. Yo tengo aproximadamente 10 años viviendo en Chile y justamente en todos los lugares donde se hizo como la difusión de este programa,
Yo actualmente radico en Chile, pero yo no soy chileno, yo soy peruano de nacimiento, toda mi familia está, bueno, la mayor parte de mi familia radica en Lima, pero algo mucho más curioso incluso y que me llena a mí de mucha satisfacción y que me da gran como nostalgia es de que yo soy nacido en Huancayo, así que en ese sentido me siento bastante orgulloso de poder estar compartiendo hoy día mucha información con ustedes. Yo en realidad normalmente cuando me piden dar alguna presentación o alguna charla o o compartir algún taller con Perú, normalmente pasa esto con Lima o con alguna universidad de Tacna o Arequipa, y me siento bastante contento de poder aportar hoy día a la provincia, a la región, a la ciudad donde nací, ¿no? Y donde quizá crecí solamente los primeros años de mi vida, pero que en realidad siempre lo comento, siempre lo digo acá en Chile y bueno, hoy día bastante contento de esta oportunidad. Así que bueno, como ya me presentaron, yo soy ingeniero comercial de profesión, magíster en administración y gestión de empresas y tengo distintas especializaciones en el área de innovación, transformación digital, marketing y todos los temas que tienen que ver con emprendimiento e innovación. Acá están mis datos de contacto para que cuando quizá haya algún tema que quisieran profundizar más adelante, yo contento de poder ayudarlos. Un poco las experiencias y de dónde he sacado como distintas de las cositas que voy a compartir el día de hoy con ustedes, radica justamente en haber pasado por distintas instituciones, algunas de ellas públicas, pero especialmente muchas privadas, que son como los logos que comparto acá, que tienen que ver con muchas empresas del mundo corporativo, del mundo un poco de un enfoque más tradicional, donde los procesos están un poco más estandarizados y, digamos, son muchos de los que vemos cuando nosotros estudiamos en la universidad. Pero también he tenido la siguiente parte de mi carrera, la he podido desarrollar y me he desempeñado en distintas startups o empresas de base tecnológica y muchas de ellas que tienen gran presencia incluso a nivel latinoamericano y algunas incluso con presencia en países de Europa. En ese sentido, me complace de que a veces los que estamos muy metidos en el mundo de la innovación, normalmente a veces algunos tienen muchos temas solo teóricos, pero en mi caso me ha tocado vivir muy de cerca cómo se aterrizan y cómo se bajan todos estos procesos que tienen que ver con innovación y todas estas metodologías que nos ayudan a innovar y a emprender. Y por otro lado, también he desarrollado algunos proyectos propios que están igual relacionados con las industrias o los sectores de la health tech y de las edutech, que justamente me han ayudado también a que pueda conocer y hoy día tener un poco más peso, se podría decir, cuando yo ayudo a otros emprendedores que quieren como fortalecer y potenciar sus proyectos y sus ideas de negocio. Así que en ese sentido, compartirles un poquito esto para que puedan como tener claridad de la bajada que vayamos a hacer a lo largo de este taller. Un poco esta frase que me gustaría compartir con muchos de ustedes, que es una de las frases que me gusta utilizar harto cuando me encuentro con un grupo de estudiantes, que me imagino que muchos de ustedes son de las carreras de ingeniería, pero también me imagino que ahí compartiendo los enlaces deben haber involucrado también algunos profesionales, algunos estudiantes de otras áreas de humanidades, pero me parece buenísimo, como les decía al inicio, de que puedan aprovechar estas instancias, porque justamente las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Ustedes al estar estos días en aprovechando de poder consumir este tipo de contenidos, es invaluable todo lo que pueden capitalizar y que algún día, en algún momento les va a servir. Yo sé que hay muchos temas que han tocado que a veces incluso uno piensa, oye, pero esto no me va a servir, no me va a servir ahora. A mí no me interesa mucho el tema del emprendimiento quizá, o algún tema que hayan visto en alguna de las instancias, pero les aseguro de que todo eso, cuando uno llega a un momento de la vida y un momento de la carrera, tienen que conectar puntos, todo eso suma y suma muchísimo. ¿Ya? Así que los felicito por ese tema. En primera instancia, antes de partir con esta charla, me gustaría a mí conocerlos un poco más, dado que no conozco bien cuál es la audiencia que tenemos el día de hoy, y me gustaría que pudiésemos entrar a en los navegadores o por sus celulares, pudiesen ingresar a esta dirección que sale aquí, acá abajito, que dice sli.do o slido.com, cualquiera de las dos,
o que aquel que tenga su celular con el escáner QR puede escanear el QR para poder ingresar a unas breves preguntas que me va a gustar para que podamos interactuar justamente y poder conocerlos un poquito más para saber a dónde vaya a orientar un poco la presentación y dónde vaya a poder dar quizá distintas matices de profundidad. Así que les voy a agradecer que ingresen a sli.do o slido.com, cualquiera de estos dos direcciones, y el código, cuando les pide el código, la letra T132, ¿ya? Así que eso para partir esta dinámica. Voy a irme directamente acá. Denme un segundo para que vamos a partir con esto, con la pregunta 1. Vamos a ampliar esta pregunta. Ya, perfecto. Entonces acá estoy con esta primera pregunta que ustedes deben estar viendo en este momento en mi pantalla. Me gustaría que pudiesen responder esta pregunta que dice, ¿qué enunciado los describe mejor? Ya, acá tengo como unas 4 preguntas, así que me gustaría que todos vayan respondiendo. Los primeros, que aquellos que tengan una idea y que quieran emprender, algunos otros que quizá ya tengan un emprendimiento y estén teniendo ventas, otras personas que tengan un emprendimiento pero a veces todavía no tiene ventas, también que puede pasar el caso cuando están en una etapa muy temprana de sobre todo las startups de base tecnológica, pasan un momento donde están en esta etapa y el último no necesita emprender. Así que nos damos un minuto para que por favor todos vayan contestando esto, para conocer cuáles más o menos sus expectativas y qué es lo que quisieran llevarse de este taller. Así que mire, más o menos por lo que vamos viendo hasta ahora, me doy cuenta de que un 83%, que es un gran porcentaje hasta el momento, que tiene una idea y quiere emprender, es bastante interesante, bastante, de hecho, motivante para alguien que trabaja con temas de emprendimiento e innovación y saber de que muchos tienen esta aspiración como incluso llevárselo como estilo de vida, más que incluso como solamente seguir algún camino determinado. Así que, bueno, ahí terminamos de responder para que se vaya moviendo justamente los datos de esta pequeña encuesta. Perfecto, perfecto. Gracias por la interacción. Yo creo que para que todos ustedes también se conozcan acá y vayan viendo como los datos que se está compartiendo, la información que yo les voy a compartir y les voy a narrar un poquito algunas experiencias también. Así que qué interesante que podamos estar en esta línea. Un 10%, una empresa con emprendimiento con ventas y un 7% tiene un emprendimiento sin ventas aún. Bueno, y un porcentaje bastante bajo, pero también que no necesita emprender, que también es totalmente válido como opción de vida. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, para que todos puedan escribir acá abiertamente en qué sector o industria de este 80%, que yo diría que es un porcentaje bastante grande, quisiera emprender. ¿En qué sector o industria? Las industrias de la tecnología, de la salud, la agricultura, la educación, servicios, ahí abierto a que puedan escribir, que podamos todos ver cuáles son las expectativas de los estudiantes de la Universidad Continental, dónde les gustaría emprender y en qué sector les gustaría emprender y para dónde queremos llevar justamente y dónde quisiéramos potenciar este ecosistema regional que tenemos en la región de Junín. Servicios, tecnología, servicios. Están como liderando salud, escuela de inglés, alimentos, agricultura. Agricultura es buenísimo también, que esté tomando una posición relevante. Alimentos, escuela de la construcción, área de producción, comercial, sector minero, muy interesante, pero es un país minero. Me da gusto que sí, estemos como liderando con el sector de tecnología, servicios y agricultura. Me parece que hay un enorme potencial en la región, que si bien es cierto, hoy día se está trabajando, sé que se está trabajando mucho, pero siempre es necesario empezar a derrumbir con ciertas áreas de los modelos de negocio para poder empezar a sacar adelante este tipo de sectores, ¿no?
Ahí vamos viendo cómo se va comportando esta nube de palabras. Así que me quedo con estos tres sectores que les parece muy interesante a ustedes como estudiantes de la Universidad Continental. Servicios y tecnología, servicios, tecnología, agricultura, manufactura, pero destaca muchísimo servicios y tecnología. Buenísimo, buenísimo. Los felicito que justamente, independientemente que todos los otros sectores es válido, me parece de que hay una gran intención y grandes aspiraciones de poder emprender en estos sectores que vamos a ir viendo cómo el mundo se está moviendo justamente con estas nuevas olas de transformación digital hacia justamente este tipo de industrias. Y como última pregunta, solamente para saber sobre qué pisamos, quisiera saber si todos los que han respondido ya más o menos que quieren emprender, o en realidad aquellos también que dijeron que no deseaban emprender, si conocen qué es un ecosistema de innovación y emprendimiento dinámico, para más o menos saber si lo tienen claro o no lo tienen claro, alguna vez lo han escuchado, puedan responder esto y poder saber más o menos por dónde profundizo algunos de los tópicos que quiero tocarles. No estoy seguro. Sí, es normal. Es normal que justamente uno cuando está en alguna etapa de formación, en la etapa universitaria, muchas veces el tema de ecosistemas de innovación a veces lo escucha, pero no está tan seguro qué es lo que es, qué es lo que significa, para dónde va este tipo de conceptos. No estoy seguro. Ya, perfecto. No estoy seguro y no son los 2 puntos que lideran, solo un 12% lo tiene claro. Así que parece 12%, bueno, ya ahora un 14% que sí conoce de este tema, que está un poco metido. Ojalá que los conceptos que también abordemos les sirva para un poquito clarificar algunas de las cositas que ya sabían de antes. Y para el otro porcentaje que pueda también, ojalá, conocer y aprender un poquito más y ojalá les guste todo este tema del emprendimiento y la innovación. Así que, buenísimo, voy a terminar ahora esta dinámica. Me parece que la mayoría no está seguro y no sabe, así que yo creo que les va a ser bastante provechoso conocer e insertarse un poquito en este mundo del ecosistema de emprendimiento e innovación. Perfecto. Vamos a volver acá a la presentación. Muchas gracias por su participación en esta pequeña encuesta que me ayudó a conocerlos un poquito más. Entonces, para partir con esto, antes de entrar de lleno a lo que tiene que ver con ecosistemas de innovación, ¿qué es innovación? ¿Qué es innovación? Este es un concepto muy interesante que todos deban tener claro antes de incluso empezar a entender sobre todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, los actores y empezar a moverse, porque cuando hablamos de innovación, básicamente hablamos que es un proceso de creación y entrega de nuevo valor en un mercado, pero que tiene que tener este otro elemento, que es un modelo de negocio sustentable por parte de la empresa que lo produce. ¿Por qué les digo que es importante entender este concepto? Porque muchas veces se confunde el concepto de invención con el concepto de innovación. No son lo mismo, son conceptos que normalmente suelen confundirse y que justamente hace de que exista esta especie de problemática incluso al interior de las organizaciones o al interior de las empresas. Me gusta poner esta caricatura cuando hablo de estos temas, porque justamente es en el mundo y en realidad, en la realidad que se empieza a vivir dentro de las empresas, y los encargados y los responsables del área de innovación tienen que normalmente verse enfrentados a este tipo de situaciones, donde muchas veces se cree que la innovación per se, la invención per se es innovación, pero no es muchas veces de ese tipo. La innovación tiene un proceso y tiene un tiempo que no normalmente es inmediato y que normalmente no resuelve un problema desde el momento en que se crea o que se conceptualiza como una invención, cuando solamente están involucrados elementos netamente de investigación y ciencia. Por lo tanto, invención no es innovación. Entonces, ¿qué no es innovación? Y en este momento, en este tipo de actividades, me gustaría normalmente muchas veces interactuar en talleres como estos. En este taller entiendo, o en este tipo de eventos, me parece que la interacción se da al final, por lo que he estado viendo. Ahí que me interrumpa alguien si es que sí se puede dar alguna interacción acá, alguna pregunta. Pero normalmente, ¿qué no es innovación?
Entonces, lo que les decía cuando conversábamos en el slide anterior, innovación no es ciencia per se, ya que la ciencia de por sí es un proceso, es parte del proceso de la innovación, pero no es considerada innovación propiamente tal. Normalmente acá me gusta hacer la pregunta, si ustedes saben cuándo se creó el mouse, cuándo se creó el primer mouse. El primer mouse no se creó normalmente cuando la gente cree que este producto salió al mercado. Normalmente cuando pregunto esto me dicen el año los 90, en los 80, algunos me dicen en el 95, más o menos cuando pudieron ver el primer mouse en uso comercial. Pero si nos remontamos a conocer la historia del mouse, el mouse se creó el año 1968 por parte del equipo del profesor Douglas Engelbart, que era un académico de la Universidad de Stanford. En ese entonces creó el primer mouse, pero el primer mouse en ese momento todavía no era un producto comercial, era una creación. Recién a fines de 1969 a fines de 1969 sacan un primer prototipo de ese mouse y se genera este prototipo que podemos ver en esta imagen, en esta gráfica de acá, que buscaba justamente ver cómo resolvía y cómo se hacía de una manera más práctica la forma como interactuábamos entre el ser humano y las máquinas. Pero esto en este momento se estaba empezando a prototipar, pero todavía no era un producto comercial. ¿Qué es lo que pasa después? 20 años después, la empresa Macintosh recién lanza el primer mouse al mercado en el año de 1986 aproximadamente. Es decir, casi 20 años después, recién esta invención, esto que el profesor Engelbart junto con su equipo creó, se puede llevar al mercado y se empieza recién a masificar. Por lo tanto, la innovación no es invención de por sí. Ahora, este proceso, el día de hoy, se está viendo acelerado, sí, por muchas de las tecnologías que vamos a ir comentando más adelante, pero justamente se ve acelerado por este tipo de tecnologías. El día de hoy, este mismo problema que se buscaba resolver en ese entonces por parte del equipo del profesor Engelbart, hoy día incluso ya se está proponiendo una interacción de una manera un poco más, ya donde se involucran otro tipo de tecnologías. Tenemos acá, por ejemplo, lo que les quería mostrar, la tecnología de Neuralink, que hace varias semanas fue lanzada incluso con una de sus aplicaciones, cómo han ido los avances de este tipo de tecnologías, donde justamente este objetivo de poder mejorar la interacción humano-máquina se ha ido desarrollando hasta el punto donde incluso ya se quiere hoy día incrustarnos un chip al cerebro, de tal manera que desde ahí podemos controlar quizás nuestros computadores, nuestros celulares, etcétera, y ya se está avanzando a esos pasos como agigantados, dados que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde existen distintos catalizadores que están haciendo que este proceso de innovación sea mucho más acelerado de lo que eran anteriormente. Entonces, como para volver a este tema de clarificar bien la diferencia entre innovación y creación, el proceso de innovación es un proceso de creación, entrega y captura de valor, donde la innovación, que es lo que hemos visto al inicio, es un solo paso en este proceso de innovación. La innovación es el proceso de negocios completo, que va desde la creación, las distintas etapas de iteración, el feedback y la entrega y captura de valor. Y solo vale ese producto cuando una persona está dispuesto a pagar por él. Entonces existe una gran diferencia, como concluyo en este slide, entre desarrollar un nuevo producto o un servicio, que normalmente muchas veces la gente se confunde con un producto innovador, donde ese producto puede calificarse como un producto que sería una invención interesante, una buena invención, pero no un producto todavía que se pueda calificar como una innovación. La innovación tiene que ver cuando se logra desarrollar un negocio sustentable. Y esto es vital para entenderlo, porque acá cuando uno logra comprender esto, puede entender de que es muy importante la investigación, es muy importante la academia, muy importante la universidad, pero es necesario que toda la investigación, toda esa ciencia involucrada, pueda traducirse en un producto real, que resuelva un problema real
y que justamente hayan personas que estén dispuestas a pagar por ese producto y que pueda ser sustentable en el tiempo. Entonces, como conclusión de esta etapa, la innovación debe crear cambios en el comportamiento humano. Un negocio no debe proveer cualquier bien o servicio, sino que debe proveer los mejores servicios o que puedan ser también más económicos. Es decir, cuando uno genera alguna innovación, esta debe ser más barata o, o puede también, tiene que entregar un mejor servicio o resolver un problema de una mucho mejor manera a lo que resolvía otro producto anterior a la existencia de este nuevo producto innovador. Entonces es importante que entendamos estos conceptos para justamente entender cuándo nos estamos encontrando con productos o servicios innovadores en el mercado. Otro de los requisitos respecto a la innovación tiene que ver con que la innovación toma tiempo. Y justamente este tiempo se está acortando actualmente. Lo que les decía al inicio, estos 20 años que llevó desde la creación del primer mouse hasta que fue un producto comercial y se empezó a masificar, el día de hoy se está dando a cambios, se está dando a pasos muy acelerados y justamente es importante que actualmente ustedes como estudiantes se den cuenta cuáles son los elementos y cuáles son los factores que están haciendo que estos cambios sean muy acelerados y cuáles son los catalizadores que están haciendo que estos cambios sean acelerados. Si vemos este cuadro que les expongo acá en la presentación, vemos cómo aproximadamente la radio, por ejemplo, que era una tecnología que se inventó alrededor de 1922, se demoró aproximadamente casi 40 años en llegar a 50 millones de usuarios. Un proceso bastante largo en ese entonces. Cuando surgió la televisión, que es otra tecnología, se demoró 13 años en llegar a este mismo hito, a 50 millones de usuarios. Las nuevas tecnologías que se fueron generando, como el cable, se demoró apenas 10 años en poder alcanzar 50 millones de usuarios. El Internet se demoró 5 años en alcanzar 50 millones de usuarios. Y acá al lado derecho le quise mostrar como 3 figuras donde podemos ver de que este tiempo, desde lo que se demoró la radio en alcanzar esta misma cantidad de usuarios, hoy día Facebook se demoró al año 2004 en 3,5 años solamente en alcanzar 50 millones de usuarios. Angry Birds, que era esta aplicación que es esta aplicación de juegos justamente que le ocupaban hartos niños, se demoró 35 días en alcanzar estos 50 millones de usuarios. Y Pokémon Go, sorprendentemente, se demoró solo 2 días para alcanzar estos 50 millones de usuarios. Por lo tanto, la innovación toma tiempo por definición, pero este tiempo se está cortando cada vez más. Y hay distintos elementos que están haciendo que este tiempo se acorte muchísimo y que logre justamente alcanzar y masificarse las nuevas tecnologías. ¿Qué tiene cuáles son esos fenómenos que es interesante analizar? Justamente la diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. Muchas de las tecnologías que nosotros estamos acostumbrados a ver a lo largo de la historia de la humanidad eran tecnologías de crecimiento lineal. Pero justamente en el último tiempo, dado justamente distintos, lo que les decía yo, algunos factores y elementos catalizadores, se ha visto un crecimiento exponencial. Acá hay una frase de Arquímedes que dice, dadme una palanca lo suficientemente larga y moveré al mundo. Estamos en un momento de la historia, que justamente en esta gráfica dice, estamos aquí, donde esa palanca, ese catalizador que está haciendo que todas estas tecnologías se demoren mucho menos en crecer, está dado por las tecnologías de la información. Y eso es un elemento muy importante y por eso me pareció muy interesante que muchos de ustedes que estaban hoy en esta charla querían emprender en el sector de las tecnologías de la información. Pero les puedo decir de que no, las tecnologías de información al día de hoy pueden estar en todo. Pueden estar en la agricultura, en la salud, en la educación, en muchos de los sectores que antes no utilizaban tecnologías de la información como la utilizan hoy. Y este catalizador, esta palanca suficientemente larga para mover al mundo, está dado por justamente las tecnologías de la información. Hay un libro que les voy a recomendar al final, que es Organizaciones Exponenciales, donde justamente nos dice que esta palanca, una de estas palancas es las tecnologías de la información y la otra palanca son las metodologías
para justamente ayudarnos de las tecnologías de la información para transformar las organizaciones tradicionales, los sectores e industrias tradicionales, en sectores e industrias exponenciales. Porque si no se transforman, porque acá hay dos cosas, que justamente lo vamos a ver en una frase más adelante. Que esto no se puede controlar, esto va a seguir pasando por un fenómeno que se explica a través de la ley de Moore, o a la ley que justamente va acompañado con, también hay otras leyes parecidas, la ley, esta es la ley de crecimientos acelerados, donde básicamente nos dice que el precio rendimiento de un ordenador disminuye o se duplica cada 18 meses. Básicamente, bueno, hoy día son 18 meses, pero ha tenido en los últimos años distintas variaciones, y bueno, hoy día ya hay otras leyes que complementan justamente, y algunas también que también debaten un poco, que no es tanto calificable en cantidad de tiempo, pero para simplificar un poco el concepto y que lo logren dimensionar, esto quiere decir que el precio-rendimiento se va a duplicar, el rendimiento de un microprocesador se duplicaba cada 18 meses y su precio se disminuía a la mitad. Y esto para que solamente lo puedan entender y que esto ha sido extrapolable a otro tipo de tecnologías como los drones, los celulares, la inteligencia artificial, la genética. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba que anteriormente llegó un momento de la historia donde empezaron a salir los USB, empezaron a reemplazar a los disquetes, a los CDs, y empezaron a salir los USB. Yo me recuerdo que un USB costaba, de 1 giga, costaba, no sé, 100 soles en su momento, y si hoy día vemos, conforme iban pasando el tiempo, un USB de 2 gigas costaba la mitad de lo que costaba antes de esos 18 meses, y antes de más o menos 1 año y medio, 2 años, pero al día de hoy ese USB pasó de 2 gigas a 4, a 6, a 8, 16, y empezó a duplicar su capacidad. Hoy estamos en más de 1 tera, hoy día vemos USB de 2 teras y su precio no es ni siquiera lo que nos costaba antes un USB de 1 giga. Entonces, por lo tanto, solamente para que logren entender cuál es la dinámica de este fenómeno de crecimiento exponencial y qué es lo que trata de explicar la ley de Moore. Eso mismo ha pasado con los drones, con los celulares. Por ejemplo, la capacidad de cómputo que tienen los celulares hoy es superior por muchísimo a justamente la capacidad de procesamiento que tenía incluso el computador que llevó el hombre a la luna en los años 70. Entonces es justamente demasiado acelerado este crecimiento que se va produciendo. Entonces, para que logremos como un poco entender, me gustaría que echemos un poquito a volar la imaginación en esta parte del taller, donde justamente pensé para entender un poco y dimensionar un poco cómo se comporta el crecimiento exponencial. Pensemos que estamos en un lago. Pensemos que estamos en un lago y que estamos acá ante la flor de loto. Y esta flor de loto sigue el patrón de crecimiento que tiene, es exponencial. Pensemos de que en 30 días esta flor de loto va a cubrir el 100% del lago, ¿ya? Y esta flor tiene un patrón de crecimiento exponencial. Si yo les hago la pregunta, ¿en qué día se va a haber cubierto la mitad del lago? Les dejo la pregunta para que reflexionemos ahí unos cuantos segundos. ¿En qué día, si esta flor de loto tiene un patrón de crecimiento exponencial, va a haber abordado la mitad del lago, siendo que en el día 30 va a haber cubierto el 100%? Les dejo esa pregunta para que vayan pensando en qué día. Normalmente muchas de las personas cuando yo hago este taller empiezan a interactuar. Ya. Muchas de las personas cuando hago este taller me dicen en el día 15, en el día 20, en el día 25, en distintos días consideran de que se va a llegar a la mitad del lago, digamos, va a haber abordado la mitad del lago esta flor de loto. Pero si analizamos, dado que esta flor tiene un patrón de crecimiento exponencial, el día 29 va a haber cubierto la mitad del lago. Y el día 30 va a haber cubierto la totalidad del lago, porque tiene un patrón de crecimiento exponencial. Se duplica en su crecimiento. El día 31, prácticamente pasando un día, vamos a haber cubierto la totalidad de este lago, lo cual es justamente algo no esperable cuando uno tiene un análisis lineal para analizar este tipo de fenómenos. Otra dinámica que me gustaría compartir con ustedes también para entender justamente
cómo nuestro cerebro a veces no es capaz de entender la velocidad de crecimiento que se puede producir y la magnitud de crecimiento es si ponemos a ver este ejemplo de las bacterias y su crecimiento exponencial, pensemos que esta bacteria se demora 1 hora en llenar una botella, si empiezan a reproducirse con un patrón de crecimiento exponencial. Entonces, conforme pasa el tiempo, se van a duplicar. Si les digo yo de que a las 12 van a haber completado la botella, quiere decir que faltando 1 minuto para las 12, va a estar la botella llena a la mitad. Si pasa ese minuto y son las 12, la botella va a estar llena. Si pasa 1 minuto más, esta botella ya no va a estar llena una botella, van a estar llenas 2 botellas. Y si pasa 1 minuto más, vamos a haber llenado 4 botellas. Y si pasa 1 minuto más, vamos a haber llenado 8 botellas. Por lo tanto, justamente nosotros a veces no dimensionamos cuán rápido se puede dar este tipo de crecimientos, que hoy día, bueno, estamos viendo estos ejemplos con bacterias, con esta flor de loto, pero justamente este patrón de crecimiento es el que están teniendo las nuevas tecnologías que podemos ver hoy día. Entonces, para seguir avanzando con la presentación, y una vez que ya entendimos algo de este tipo de cositas que les estoy comentando, ¿qué es lo que es importante acá? Que la tecnología está cambiando la forma en que hacemos los negocios hoy día, y ese cambio cada día es más rápido, dado justamente este fenómeno de crecimiento exponencial. Pero más que la tecnología, ¿cuál es el desafío? El desafío está en la velocidad a la cual las organizaciones deben transformarse. Y por eso les decía yo que las organizaciones hoy día y las industrias tradicionales tienen que incorporar distintos elementos como las tecnologías de la información y las metodologías para innovar y para transformar esa organización en una organización exponencial. Entonces, habiendo hecho como esta breve introducción que quise no dejar de hacerla, justamente para entender un poco cuál es la diferencia entre innovación e invención, entender qué es innovación y entender un poco cuál es el entorno y el contexto en el cual las innovaciones hoy día se están presentando y en qué contexto y cuál es el paraguas donde se están surgiendo todos estos nuevos proyectos, todas estas nuevas ideas de negocio, todas estas nuevas startups. Justamente quise hablarle un poco de los crecimientos exponenciales. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Acá justamente es interesante recordar un poco cuando nosotros estábamos en el colegio, muchos de ustedes han estado en el colegio, quizás la primaria, secundaria, cuando han abordado este tipo de conceptos, ¿ya? Donde la pregunta era justamente que, ¿por qué traigo a colación este tipo de experiencias anteriores? Porque la definición de ecosistema uno la aprende en esas instancias de la vida, donde justamente le enseñan que es el estudio de las interacciones y relaciones entre los organismos vivos y con los elementos dentro de su medio ambiente o su hábitat. Y justamente esta definición es la que sirve, que se extrapola al mundo del emprendimiento y la innovación hoy día, dado de que los conceptos sirven para explicar distintas analogías que se producen a lo largo del viaje de un emprendedor y a lo largo del viaje de las personas que deciden tomar este camino de emprender. Y justamente, ¿por qué se hace esta analogía? ¿Por qué se habla como de este ecosistema? Porque justamente el emprendedor se le hace y se le emula a una semilla, ¿ya? Y justamente vamos a ver que así como una semilla en un ecosistema natural, un ecosistema orgánico, necesita de sol, necesita de agua, necesita a veces de fertilizantes, necesita un espacio con cierta humedad, cierto calor, necesita justamente, incluso muchas veces necesita de tener un espacio definido, una determinada cantidad de agua, etcétera. Un emprendimiento, un emprendedor o una persona que empieza a vincularse a plantearse estos desafíos de emprender, necesita también esta serie de elementos alrededor suyo para que pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué es un ecosistema de emprendimiento e innovación? Justamente lo conforman un conjunto de actores, que son estos elementos que acompañaban a la semilla, que puede estar dado por personas y organizaciones e instituciones, y una serie de factores que tienen que ver con la cultura, la economía, las regularizaciones, que en su interconexión y dinámica hacen que se tenga más probabilidades de tener éxito para los emprendimientos. Esta es una definición basada en Daniel Eisenberg,
que justamente fue publicado por el Foro Económico Mundial hace ya aproximadamente 10 años para justamente tratar de explicar por qué algunos ecosistemas, y él acuñó este término de ecosistemas, por qué algunos países tenían más éxito con los emprendimientos que otros. Entonces, volviendo a esta parte de acá, y justamente para volver a la analogía, así como la semilla necesita el sol, el agua, todos estos otros actores, los actores del aparato público, las incubadoras, las aceleradoras, los coworks, las universidades, la academia, los mentores, justamente los venture capital, son una serie de actores que necesita este emprendedor para servir como una especie de telaraña para poder soportar este proceso de emprendimiento que no muchas veces es fácil. Justamente acá están, en este siguiente slide, podemos ver estos distintos actores, que justamente se los mencioné hace un momento, que está dado por las universidades, los inversionistas, las políticas públicas, las empresas, los mentores, los emprendedores y distintos actores que según el país van cambiando, pero que normalmente tienen que ver con este tipo de entidades o de instituciones que se van requiriendo para que justamente pueda servir de un soporte para el emprendedor y que pueda avanzar y ojalá aumentar sus probabilidades de éxito. Entonces, ¿qué son los actores del ecosistema? Los actores del ecosistema de emprendimiento son todas las entidades o personas u organizaciones que participan activamente. Ustedes hoy día, bueno, hay distintas definiciones un poco teóricas que también nos explican, hay distintos niveles de ecosistemas. Hay un ecosistema de emprendimiento e innovación dinámico nacional, hay sistemas de emprendimiento regional, hay ecosistemas de emprendimiento un poco más en regional. Entonces, habría que analizar mucho, y justamente hay muchas de las personas que están conectadas acá, me imagino que son de la academia, que son del área de la universidad, y hay que ver de qué manera están vinculándose junto con los otros actores del ecosistema regional. Y le voy a compartir algunos casos acá de otros ecosistemas que pasan a lo largo que hoy día se conocen a lo largo del mundo. Otra analogía para entender un poco este tema de por qué es importante los ecosistemas, tiene que ver con los deportes o los deportistas de alto rendimiento. ¿Ya? Los deportistas de élite normalmente se hacen, ¿ya? Y justamente acá hay un tema que es importante analizarlo. Uno se pone a pensar por qué normalmente siempre Estados Unidos, Alemania, China, Gran Bretaña, se llevan normalmente muchos de las medallas de oro en los torneos que se hacen a nivel mundial. No es solamente por un milagro y no es solamente porque tienen buenos deportistas, que obviamente es necesario tener buenos deportistas calificados y de alto nivel, pero estos países decidieron ser referentes y tener muchas medallas de oro en un determinado momento. ¿Por qué se los comento de esta manera? Porque para cuando se plantearon ese objetivo a nivel de país, a nivel de Estado, empezaron a generar un conjunto de entidades y organizaciones que acompañan a los deportistas, centros de entrenamiento, entrenadores, recursos, incluso los deportistas llegan a tener muchos incentivos a nivel país, llegan a tener becas, llegan a tener toda una serie de acompañamientos para que este deportista no se muera. No muera, me refiero de que justamente su aspiración de ser deportista y ser un ganador de medallas de oro no fracase en ese intento. Entonces, justamente el emprendedor también surge, o también le aplica este tipo de analogías, donde justamente el emprendedor es como un deportista olímpico. Pensemos que un cowork o un espacio colaborativo de trabajo podría llamarse como un centro de entrenamiento, y justamente estas olimpiadas podría ser un torneo de innovación. Esto solamente para seguir entendiendo un poco por qué es importante y por qué es vital el desarrollo de los ecosistemas. Entonces, un poco de historia que tiene relación con lo que les comentaba. En 1986, Atenas, se volvieron a abrir los Juegos Olímpicos de manera oficial, que se dio este año en Atenas, y ahí no hubo participación femenina, participaron 14 países, 9 deportes y 241 atletas. Pero después que muchos de estos países se plantearon estos desafíos y se plantearon una participación activa, en el año 2012, en las Olimpiadas de Londres,
ya se podían ver muchos cambios donde muchos de los países empezaban a involucrar distintos tipos de recursos y eso hacía de que ya no hablábamos de 241 atletas, sino hablábamos de 10.568 participantes. Y se iba incrementando todo proporcionalmente debido a este fenómeno del apoyo que empezaban a recibirse por parte de los ecosistemas que estaban alrededor de ellos. Este ejemplo también, si ustedes se ponen a pensar, se da en el ecosistema ya de si hablamos como de un segmento más específico, en Argentina, por ejemplo, pasa de que ahí hay un ecosistema alrededor del fútbol, donde justamente el fútbol es prácticamente una política de Estado, donde empiezan a haber referentes, empiezan a haber entrenadores, futbolistas, clubes, campeonatos, concursos, donde justamente la mentalidad incluso, y justamente para donde van alineando todos los actores es para obtener campeonatos mundiales, para obtener deportistas que sean los mejores jugadores del mundo. Messi llega a ser un referente, y otros jugadores más, Maradona, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se empieza a desarrollar este ecosistema y se empiezan a desarrollar las políticas y todos los actores apuntando a este mismo objetivo, justamente se empiezan a ver estos resultados. Y acá es importante empezar a comentarles un tema que es muy importante, que ya ustedes dicen, ya sí, pero todo eso depende muchas veces de justamente solamente de los actores y yo no estoy involucrado en nada. Entonces, esta es una encuesta de un estudio que se hizo hace algunos años, donde se quería ver el porcentaje de las personas que están de acuerdo con la afirmación, se puede confiar en las personas. Eso era lo que se les preguntó. ¿Cuánto pueden confiar en las personas? Entonces, acá se puede ver distintos resultados. Bueno, este resultado trató de analizar Chile, no se ve el caso de Perú, pero por ejemplo acá se ve que bajó el porcentaje de personas que podían confiar en otras. Entonces, hay una condición básica cultural que deben tener todos los actores, incluidos los emprendedores, incluida la academia, incluido el aparato público, incluidos los mentores, los venture capital, etcétera, que es la confianza. Cuando los niveles de confianza son bajos, los costos de transacciones son altos, porque las personas se desgastan mucho en pensar si la otra persona le está diciendo la verdad o no, si la otra persona quiere hacer un negocio, pero en realidad no sé si va a hacerlo de esa manera como me dijo, no sé si no me dijo algo. Entonces, cuando no hay confianza, lamentablemente los ecosistemas no se pueden desarrollar bien y este es un ingrediente y una base cultural que es importante que todos los actores del ecosistema lo tengan. Y no solamente confiar entre nosotros, sino también hay que confiar en las instituciones, también hay que confiar en las universidades, también hay que confiar en los investigadores. Es una serie justamente la confianza tiene que estar presente de manera transversal en todos los actores del ecosistema para disminuir estos costos de transacción. Entonces, entrando como un poco algunos ejemplos, un poco para ir aterrizando todo esto a casos, digamos, y a casos de éxitos, y al final voy a pasar a comentarles también cómo se mueve el ecosistema de emprendimiento e innovación acá donde yo me encuentro actualmente en Chile. Hay una frase que normalmente siempre se comenta. Dice, 2 emprendedores en un garaje pueden cambiar el mundo. No sé si muchos de ustedes han escuchado esta frase y de hecho uno dice, oye, sí, en realidad voy a hacer un emprendimiento en un garaje o en la cochera o en como se llame dependiendo del país. Y en realidad se puso de moda mucho esta frase durante mucho tiempo. Pero justamente algo bien interesante. ¿Qué tienen en común todas estas personas? A ver bueno, acá están las fotos, voy a darle clic como, yo creo que algunos son bien conocidos acá. El primero de ellos es Steve Jobs, obviamente fundador de Apple. Bill Gates, fundador de Microsoft. Esta otra persona, a veces cuando tengo más interacción en los talleres acá, les pregunto quién es esta persona, me han dicho a veces hasta Américo, pero es Travis Kalanick, fundador de Uber. Joey Hevia, Brian Chesky, que son los fundadores de Airbnb, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas que vemos acá? Hay algo bien interesante que tienen en común, yo creo que tienen muchas cosas en común, pero una de las cosas interesantes es de que todas estas personas viven vivían incluso, algunos de ellos obviamente ya no viven porque ya no están en este mundo, pero viven o tenían sus empresas y ese garaje, ¿dónde? A 2 cuadras de Stanford.
Entonces, prácticamente esa frase se debiese completar de esta manera. 2 emprendedores en un garaje pueden cambiar el mundo siempre y cuando vivan a 2 cuadras de Stanford. ¿Por qué? Porque justamente la Universidad de Stanford, justamente asentada en Mountain View, en California, es donde fue la cuna de Silicon Valley, porque obviamente Stanford fue uno de los actores claves en el desarrollo del ecosistema de Silicon Valley. Fue uno de los actores más relevantes como universidad, donde se empezaron a formar y donde estudiaron incluso los fundadores de HP, que es los hermanos Hewlett Packard, donde se formaron muchos otros investigadores alrededor de justamente el desarrollo de esta industria alrededor de los microprocesadores que contenían estos elementos de silicio alrededor de los años 70. Entonces, la participación de la academia es muy importante, pero sí es muy importante también cómo lo hicieron, y justamente este es el ecosistema por excelencia que es Silicon Valley, ¿ya? Que justamente hoy día Silicon Valley es me parece que se me abrió acá una ventana emergente. Dame un segundo para poder cerrarla. Un segundo. Vamos a cerrar esto que no se me interrumpa. Ya. Ya, perfecto. Entonces estábamos acá. Estábamos por explicarle el ecosistema de Silicon Valley. ¿Ya? Silicon Valley es la sede de una alta concentración de empresas, acá está de hecho concentrada la mayor tasa de empresas tecnológicas del mundo. Silicon Valley está en el estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos, en el Valle de Santa Clara. Silicon Valley no se llama así formalmente, no se llama Silicon Valley, el valle es el Valle de Santa Clara, y justamente el nombre de Silicon viene del silicio, pero no es tampoco que actualmente se extraiga silicio, sino básicamente es porque era el elemento principal que se utilizaba para los primeros microchips que eran comercializados por las primeras empresas que hicieron obviamente distintos tipos de convenios con Stanford, ¿ya? Hoy día las universidades cercanas que están a Silicon Valley son Stanford y la Universidad de California en Berkeley. De 143 multimillonarios de tecnología en el mundo, ojo con este dato, la mitad de ellos vive actualmente en Silicon Valley. El salario medio es de $10,000, me faltó ahí completarle al mes, y 1/3 del total de la inversión de capital de riesgo en Estados Unidos se hace justamente en este sector en esta parte de Estados Unidos, que es un sector pequeño, es un sector mínimamente reducido, pero tiene una alta concentración de estas características. Muchas de las empresas de tecnología están acá. Acá podemos ver en estos datos como un poco más históricos para que vayan conociendo cómo pasó esto, y obviamente esto parece como a veces cuando yo lo converso en otro tipo de instancias con colegas, con profesores, con académicos, donde justamente uno dice, oye, sí, tenemos que vincular más la academia con la universidad, y a veces llega a ser una declaración de buenas intenciones, y a veces incluso se entiende como que se está inventando a veces la rueda. Oye, sí, nuestros profesionales tienen que trabajar en la industria y tenemos que en realidad egresar más profesionales con conocimientos y competencias que la industria necesita, tenemos que empezar a resolver. Y dicen esas frases, ¿no? Tenemos que empezar. Y si vemos acá la historia de Silicon Valley, desde 1946, ya el profesor Terman, Frederick Terman, convenció en ese entonces a la mesa directiva de la universidad para que en unos terrenos que estaban alrededor justamente del campus universitarios crearan un parque industrial. En ese entonces, cuando logró convencer justamente a la mesa directiva de la universidad para que pudieran empezar a crear este parque industrial, el profesor Terman también convenció a sus estudiantes, que fueron William Hedwell y David Packard, para que funden justamente una pequeña empresa en ese entonces que más adelante se convertiría
en HP. Entonces vemos cómo justamente este tipo justamente de iniciativas que hoy día muchas veces, incluso yo lo he escuchado, muchas universidades quieren hacer lo mismo, ya se daban desde los años 50 en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, esto justamente, este hecho que les comento ahora en este pequeño resumen, después, posteriormente, ya en 1951, sirvió como un poco de marco para que justamente se pueda seguir creando el Parque Industrial de Stanford, y en 1956 se funde como el primer laboratorio de semiconductores, que es llamado el laboratorio Shockey, justamente que justamente se dedicaba a comercializar microchips con silicio. Hay una historia después que los invito a que ustedes puedan googlearla, pueden investigar más sobre eso, que ya habla sobre los 8 traidores, justamente que eran 8 profesionales que trabajaban acá en el laboratorio de semiconductores de Shockey, que justamente fueron los primeros que se rebelaron a su jefe por estos malos tratos, que justamente era Shockey, que justamente se cuenta ahí la historia un poquito, que no era muy buen líder, no era muy buen jefe. Y estos 8 profesionales que eran los creadores de esta tecnología, que eran justamente las mentes pensantes, que trabajaban mucho con la generación de las tecnologías que acompañaban a la generación de los microchips, deciden irse y no tenían dinero, o sea, tenían las competencias, tenían todo, lo que muchas veces pasa a veces, pero no tenían dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos años? En 1959, justamente ellos deciden buscar financiamiento y justo logran, bueno, por distintos motivos que obviamente no va a dar un poco la charla un poco para contar toda la historia completa, pero logran levantar un fondo de capital de riesgo, liderado justamente por Lawrence Rockefeller, y se logra crear esta primera empresa que era Fairchild Company, ¿ya? Que justamente fue otra de las empresas que empezó a comercializar ya masivamente los microchips que contenían silicio. Entonces, este hito de 1959 es importante porque acá se empiezan a apalancar distintos recursos privados que ya justamente hacían que pudiésemos tener estos primeros antecedentes de capital de riesgo, dado que ellos eran profesionales, sí, pero era una industria que todavía no estaba conocida, no se sabía lo que podía pasar, etcétera, pero acá se empezaron a formar estos primeros fondos de capital de riesgo. Entonces, no voy a ahondar mucho en Silicon Valley porque es un ecosistema demasiado conocido, es un ecosistema que si ustedes buscan hay literatura por muchos lados, está más que conocido, que ahí tenemos como el nacimiento de Google, Facebook, distintas HP, Cisco, Oracle, todas estas empresas nacen en Silicon Valley, así que los invito a que puedan ustedes conocer un poco más de esta experiencia. Quiero pasar a comentarles de otro ecosistema que a mí me gusta muchísimo. De hecho, me gusta más el análisis y conocer más y comentarles más acerca de Israel, porque Israel es un ecosistema de emprendimiento e innovación y de emprendimiento dinámico con muchas singularidades, ¿ya? Es un ecosistema bastante interesante, donde uno puede ver que este es un país que quizá tiene muchas características que hacían de que todo esté en contra, ¿ya? Que Israel, por ejemplo, es un país que geográficamente se encuentra ubicado, es un país pequeño, aproximadamente 8 o 9 millones de habitantes, un país muy pequeño, situado en medio del desierto, con conflictos, hablemos de conflictos armados bastante complejos alrededor de Israel, guerras permanentes, un país que uno podría decir tiene muchos elementos en contra como para que no le vaya bien. No se caracteriza y justamente su economía no se basa en la producción de justamente commodities o recursos naturales y en toda esta explotación. Entonces es un país complejo que se podría decir que tenía todo para que le vaya mal. Pero Israel hoy día, si ustedes también se ponen como a investigar y analizar y a conocer mucho más de esto, van a poderse dar cuenta de que Israel hoy día es uno de los países que lidera la innovación a nivel mundial, incluso solamente por debajo de Silicon Valley en Estados Unidos.
Hay un libro que se llama Startup Nation, donde podían también conocer mucho más del caso de Israel y el caso de éxito. Pero Israel, por ejemplo, tiene una startup por cada 19 metros cuadrados y por cada 1.400 habitantes. Es el primer país a nivel del mundo que tiene mayor cantidad de doctores y PhD por cada habitante. Tiene más de 400.000 startups de tecnología. 80 de las 500 mayores empresas mundiales que cotizan en la bolsa del Standard & Poor's 500 son de Israel. Miren, de este país chiquitito, que tiene 8 o 9 millones de habitantes, 80 de las 500 mayores empresas mundiales son de Israel. Hay acá obviamente un gasto en I+D grande, un gasto que es admirable, más de un 4, más o menos, actualmente está en un 4,3% de su PIB, lo gastan en I+D, cuando el promedio más o menos de nuestros países de la región está alrededor de menos incluso del 2%, está alrededor de 1%. Este país es el país, como país, el país con más alto número de empresas que están cotizando en el Nasdaq. Ya el Nasdaq es la bolsa de valores, pero con especialización en empresas de alta tecnología, ¿ya? Y bueno, hay 450 multinacionales que tienen laboratorios de I+D en Israel. Entonces, justamente este país que al parecer tenía todo en contra para que le vaya mal, tiene hoy día toda esta potencia de ser uno de los países líderes en innovación a nivel mundial. Analizando un poquito más, acá justamente les comparto otros datos. Israel es el número 2 en el mundo de graduados universitarios, es el número 1 de ingenieros per cápita. Acá es interesante porque hay una característica que a mí me gusta harto destacar siempre, donde la mayoría de los jóvenes en Israel participan en movimientos juveniles, ¿ya? Que tienen que ver con liderazgo, trabajo en equipo, justamente estos movimientos que justamente los capítulos de este tipo, como el cual estamos hoy día como marco, es buenísimo, todas las personas que están participando activamente en este capítulo de la Universidad Continental, pero justamente hay muchas otras actividades donde los jóvenes participan. Esto que a veces uno incluso de chicos, estos grupos de Boy Scout, clubs, donde incluso se empiezan a aprender distintas habilidades de liderazgo, de justamente trabajo en equipo, que son las bases en realidad de la gestión después, para la gestión de empresas, que muchas veces eso no se enseña al 100% en la universidad hasta que no se vive, pero cuando les toca vivir, ya justamente los jóvenes lo han vivido a lo largo de todo su proceso formativo, así que es interesante ver cómo la mayoría de jóvenes en este tipo de países aprovecha esas instancias y esas oportunidades y no las deja como en segundo plano, ¿ya? Israel también, la juventud tiene un approach hacia la generación de negocios, y eso es muy interesante, donde justamente en Israel, justamente buscan seguir modelos que estén orientados a la generación de negocios. Un poco para explicarles esta parte, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en Israel no buscan que los jóvenes sean un modelo, o sea, sin que sea malo, ¿eh? pero sí lo comento acá porque es justamente una característica que pasa en Israel. Los jóvenes no es que quieran ser actores, quieran ser modelos, quieran ser futbolistas de alto nivel, que puede darse, pero para ellos los modelos a seguir son, quisiera yo fundar una startup con que cambie y que resuelva este problema del mundo y que logre levantar un capital X y que logre tener una startup exitosa. Esos son los modelos y el approach a la generación de nuevos negocios que tienen los jóvenes en Israel. Son los modelos a seguir que ellos tratan de tener. Entonces, la definición de éxito va como un poco por ese lado, cómo hacer algo que aporte y que cambie la humanidad y que de verdad justamente tenga todos estos elementos de base tecnológica que se promueven mucho. Hay un tema bien interesante que tiene que ver con el ejército. Bueno, acá en Israel justamente la transferencia tecnológica hacia la sociedad civil es parte casi natural de justamente las academias y las escuelas que existen en el ejército. Hay una unidad que los invito a investigar un poco más. La unidad 8200 es una unidad de alta inteligencia que justamente es una de las, por no decir la mejor del mundo. Prácticamente todos los profesionales, todos los militares que egresan de estas escuelas y después se retiran,
son los que son contratados muchas veces en las empresas civiles, y justamente las tecnologías que aquí aprenden son las tecnologías que después se aplican muchísimo en la vida civil. Hay unidades incluso de servicio, una especie de servicio militar donde tienen que pasar por ahí y después tienen como distintos procesos donde según vayan especializándose, después van como después aportando con distintos proyectos o distintas iniciativas para justamente mover más justamente este ecosistema de innovación que existe en Israel, ¿no? El networking y el relacionamiento le sirve muchísimo porque en realidad en el ejército se admiten todo, bueno, uno sabe que hay todo tipo de perfiles, les ayuda a que la gente pueda incrementar ahí su nivel de networking, dado que hay personas de distintos estatus sociales. A nivel de gobierno, hay muchos beneficios fiscales para las startups, hay muchos beneficios para los polos tecnológicos y los centros de investigación y desarrollo. Hay un plan muy interesante que también los invito a que lo puedan leer, el plan YOSMA, ¿ya? Donde básicamente acá habla sobre toda la historia relacionada con las incubadoras de negocio y hablan cómo el gobierno israelí quiso en realidad implementar e inyectar recursos, que no dárselo directamente todos los recursos a las empresas para que las empresas lo gasten, sino disponibilizar esos recursos, y es algo muy parecido a lo que pasa acá en Chile, disponibilizar recursos para dárselo a privados, y de esta manera que los privados, mediante un cofinanciamiento y donde también involucran recursos propios, puedan potenciar startups, puedan potenciar empresas. Entonces, acá donde se abrió estos fondos, los fondos YOSMA, que son hoy día bastante famosos, bastante conocidos, y se invitó a distintos inversionistas, distintos fondos de capital de riesgo, donde el Estado quiso contribuir para que pudieran ellos ser los gestores y sí pero no entregarle directamente a la empresa para que la empresa haga algo, sino justamente ver cómo vinculaba a los actores más relevantes del mundo a nivel de desarrollo de empresas a que puedan justamente empezar a construir un ecosistema en Israel que no se funde solamente en justamente los sectores productivos que estaban antes de todo este fenómeno de la innovación y las disrupciones tecnológicas en las cuales son líderes actualmente. Acá hay un tema que les quiero comentar para cerrar el caso de Israel, que tiene que ver con la mentalidad, ¿ya? Y esto acá me voy a parar en esto un poquito, que son estas 4 partes, ¿ya? Que justamente es importante que lo tengan, ¿ah? Porque esto sí tiene que ver con cosas que nosotros podemos hacer, que no esperemos a que los estados o necesariamente el gobierno, porque sí ellos tienen papeles relevantes por todo lo que estamos viendo ahora, pero sí la mentalidad que tienen los ciudadanos israelíes es muy importante. El caso del Yospa, ¿ya? Que es una palabra en hebreo, que si uno la trata de traducir al castellano, esta palabra al castellano o al español, el español latino, lo podríamos denominar que esto es ser un poco, a ver, carepalo, ser un poco caradura, le dicen en algunos lados, pero ¿qué quiere decir con esto? Con decir las cosas. En Israel se dicen las cosas, acá no se trata de un poco de ocultar las cosas o no decirlas acá, o disfrazarlas un poquito, o un poco, la cultura del feedback es demasiado desarrollada, ¿ya? En Israel justamente, dado esta mentalidad, de hecho la gente que no, de hecho a uno lo pueden criticar por dejar de decir las cosas. A un trabajador que solamente justamente hace todo lo que uno le dice y no cuestiona nada, es mal visto. Entonces, porque en realidad un trabajador que hace todo lo que le digas, se podría definir incluso que es un robot. Un trabajador que hace ABCD y hace ABCD es un robot. La persona se busca que la persona cuestione, que diga, que justamente provoque discusiones, provoque debates, pero de que de eso deban salir justamente muchas soluciones a problemas que saquen del status quo al país. Entonces, esto justamente es parte de la mentalidad que es necesario que se deba tener. El touchless, que es justamente otro elemento bastante interesante, que es necesario, que traducido también, esto es otra palabra en hebreo, que traducido también al español se podría decir como no andar con rodeos, como ser directo, ¿ya? Esto justamente es decir las cosas rápido, no tratar de maquillarla y ir por acá y acá, sino decir las cosas. Es como decir las cosas en un tweet, ¿ya? Entonces, se valora muchísimo, y todo esto que vemos acá, estos 2 elementos, que es el Yospa y el touchless,
hacen que la gestión de las empresas sea demasiado ágil, que sea rápida, que justamente se resuelva todo muy rápido, que justamente la resolución, las reuniones puedan ser efectivas, la resolución de problemas sea efectiva, la generación de productos también pueda ser mucho más rápida, y que los debates y la generación de justamente discusiones productivas se puedan generar y que puedan tener todos el espacio y todos tener la libertad de poderle decir algo a cualquier persona, a cualquier colega, a cualquier jefe. De hecho, incluso el ejército tiene esta misma doctrina, donde los mismos soldados se promueve de que no hagan caso a todo lo que les dice el jefe cuando ellos consideran que no está bien. Cuando un soldado considera que algo no está bien y le dan una orden mal dada, el soldado tiene que decírselo al jefe y el jefe tiene que justificar, tiene que argumentar y se genera un debate. Es muy distinto a lo que justamente se promueve incluso en otros ejércitos del mundo. Lo otro es la visión global. En Israel, cuando se genera una nueva empresa, un nuevo negocio, un emprendimiento, desde su concepción y la etapa cero, debe pensar en global, debe pensar en que tiene que servirle al mundo, no solo a Israel, no solo a su región, sino cuando generan una solución, tiene que ser una solución con alcance mundial y de talla mundial. Y lo otro que es la versión al riesgo, que obviamente ellos entienden y valoran muchísimo el hecho de justamente apoyar a las personas que incluso más han fracasado, porque saben que el fracaso es importante, incluso se valora muchísimo más, y algo parecido ya a la cultura que también existe en Silicon Valley, es de que mientras uno más fracasos haya tenido, es mejor visto. Si uno ha fracasado en más emprendimientos, en más empresas, es porque ya tiene justamente, sabe por qué caminos no debiese ir. La persona que nunca se ha equivocado, esa persona es considerada incluso con mayores riesgos. Y bueno, y hay un montón de cosas que se podría hablar alrededor de justamente la revalorización del fracaso, pero básicamente quería comentarle esos 4 puntos respecto al ecosistema de Israel. Entonces, para cerrar con Israel, básicamente se podría resumir de que las condiciones ideales son las que te tocaron. Y eso es lo que les pasa a Israel. Básicamente para Israel no existe el tengo, pucha, ¿qué voy a hacer? Sino básicamente para Israel no existe como el plan B y fracaso. O sea, estas son mis condiciones y ¿qué hago yo para justamente yo resolver los problemas que me tocaron? ¿Qué hago para resolver que tengo problemas con la geografía, que tengo problemas con las guerras, políticos, geopolíticos, ambientales? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, no hay que quejarse mucho del entorno, sino hay que ver qué cosas nosotros podemos hacer para resolver los problemas con los que nosotros actualmente tenemos. Entonces, es un ecosistema bastante interesante que los invito a conocer en el libro este que les recomendé, que es The Startup Nation, para conocer más acerca de Israel. Ahora, hay algunos otros ecosistemas en el mundo para que también puedan explorarlos, que han tenido gran éxito, que tienen que ver con esto, que son estos de acá que les muestro en la exposición, el ecosistema de Silicon Valley que hablamos, Silicon Valley en Tel Aviv, está el ecosistema de Zhongguancun en Pekín, China, el de Penyo en Corea del Sur. Corea del Sur también es un ecosistema muy potente. Tenemos el ecosistema de Medellín en Colombia, que este también es otro ecosistema que también me gusta harto acá, y hay grandes expositores que han estado acá de Colombia. Me gusta harto porque Medellín, después de haber estado, yo les diría, a punto de tocar suelo, diría yo, porque Medellín se conocía como una ciudad con narcotráfico, muertes, homicidios, etc. Hoy día es una de las ciudades consideradas una de las ciudades más innovadoras de toda Latinoamérica, incluso ha sido postulada como a que pueda ser una de las más innovadoras del mundo. Entonces, de haber estado en esa etapa, es interesante analizar cómo Colombia, con esta ciudad específicamente, ha construido un ecosistema que es digno de que nosotros podamos tomarlo. ¿Por qué no la región de Junín puede convertirse en otro caso de éxito? ¿Por qué no Huancayo podría convertirse en uno de estos casos y que podamos estar hablando en algún momento del ecosistema regional de Huancayo? Yo diría que en Huancayo hay mucha gente competente, hay muchos profesionales buenos, tenemos muchos sectores productivos demasiado interesantes donde inyectando tecnologías de información, inyectando metodologías, inyectando capacidades, inyectando la colaboración entre los distintos actores públicos-privados, podría convertirse esta región en potente. O sea, yo he tenido compañeros de universidad, he tenido colegas, he tenido amigos, que son de la región de Junín, que en capacidades, digamos, de sobra. Hay mucho talento en Junín, pero se los comento acá porque existen este tipo de casos. Y todo bueno, estos otros ecosistemas que también se pueden ver acá en la imagen. Solamente mostrarle, hay distintos
estudios, más que estudios, distintos rankings a nivel globales, que es uno de estos, Startup Genome, donde sí también los invito a que lo puedan leer con más profundidad, donde nos dicen el top 30 de justamente los ecosistemas globales del mundo, y ahí se empiezan a rankear distintos tipos de ecosistemas emergentes, cuáles se destacan en determinadas tecnologías, cuáles se destacan en determinados sectores, etcétera. Bastante interesante para el que quiere como ahondar un poquito más en conocer cuáles, cómo se están rankeando los distintos ecosistemas en el mundo. Este es un estudio fresquito que salió hace poquito, este es del mes pasado, si no me equivoco, hace de un mes y medio, ya se puede ver el ranking 2020, así que los invito a que tienen esta información muy actualizada. Lo otro que quería compartirles acá, como ya como en esta parte como final de este taller, de esta ponencia, es que justamente sepan que si ustedes tienen un emprendimiento, ya un poco aterrizando esto en los emprendimientos propiamente tal, tienen que entender de que estos distintos actores que hemos comentado que existen y que ustedes van a ir conociendo a lo largo del desarrollo cuando vayan empezando a aterrizar sus emprendimientos, en la cadena de financiamiento que va a existir, van a encontrarse que no todos los actores van a aplicar cuando están ustedes partiendo, hay otros que van a aplicar cuando se esté en una etapa más madura, pero es interesante que los tengan mapeados, es interesante lo que yo le digo a las personas cuando los asesoro en temas de emprendimiento, que sepan que existe, que sepan en qué momento tendrían que necesitar un venture capital, un inversor ángel, en qué momento necesitan un financiamiento público, etcétera, ¿no? Porque emprender es un viaje, ¿ya? Es un viaje y es una etapa, son etapas que emulan una escalera. Es como justamente esta imagen que les comento acá. Entonces, hay distintas etapas y evolución de la cadena de financiamiento, que justamente es lo que muestra en esta imagen. Hay justamente una parte que es el Valle de la Muerte, si alguno de ustedes ya lo ha escuchado. No es motivo un poco de esta charla profundizar en este tipo de conceptos, pero no quería dejar de presentárselos para que sepan que los distintos actores intervienen en distintas etapas en la que esté su emprendimiento, pero ustedes tienen que conocerlos independientemente que todavía no les aplique. Entonces, están acá los Family, Friends and Full, las incubadoras, los ángeles, los fondos privados, los fondos públicos, hay algunos que les dan acá cuando están en la etapa inicial un capital semilla, cuando ya están creciendo le empiezan a dar capital de riesgo, acá pueden producirse adquisiciones, fusiones, alianzas estratégicas, muchas cositas más, y cuando ya están en una etapa de consolidación más avanzado del emprendimiento, muy, muy avanzado incluso, ya podría ingresar al mercado de capitales cuando es una empresa consolidada. Entonces, y bueno, acá está como el Valle de la Muerte. Lo siguiente que voy a mostrarles va en línea un poquito a esto para que conozcan cuáles son esos actores que se pueden ir presentando a lo largo del desarrollo de sus emprendimientos. Cuando uno busca esta cadena de financiamiento, parte por esto, que parte por el bootstrapping. Por ejemplo, ¿qué es el bootstrapping? Básicamente es empezar algo sin recursos o con recursos propios, ¿ya? En el área de innovación, en el área de los negocios, la idea es cuando uno quiere emprender y no tiene plata de nadie, pero lo hago con mis recursos propios. Y esto es un concepto que también lo van a escuchar, que es bootstrapping. Los Family, Friends and Fools, que traducido literalmente al español es familiares, amigos y tontos, pero justamente cuando uno también tiene un emprendimiento y y no tiene, digamos, acceso a la banca, acceso a otro tipo de inversionistas, normalmente recurre a los familiares, a los amigos y a las personas cercanas para que puedan justamente ayudarlos a financiar, y esto es una estrategia válida, porque justamente en etapas tempranas, si uno debiese recurrir a este tipo de personas. Lo que sí les recomiendo que normalmente traten de siempre dejar todo esto formalizado, debido a que normalmente cuando esto no queda por escrito, no queda formalizado y digamos, normalmente a la abuelita uno le da la mitad de la empresa porque me pasó X cantidad de plata, después más adelante hay problemas cuando uno va creciendo. Entonces sí hay que tener cierta formación para que sí en esta etapa uno pueda recibir aporte de los socios, pero normalmente es ideal que no participen tanto en la estructura societaria, sino a veces puede ser solamente a manera de préstamo o quizá con un porcentaje de participación mínima en la empresa. El otro tipo de financiamiento, por ejemplo, el crowdfunding. Crowdfunding básicamente es recolectar capital de terceros, pero donde se ofrece una recompensa. Para entenderse como en términos sencillos, por ejemplo, hay plataformas de crowdfunding que justamente ustedes pueden, esto también cuando el proyecto está en una etapa temprana, cuando ustedes tienen su proyecto y recién lo están empezando a armar y necesitan recursos, el crowdfunding sirve mucho.
donde ustedes ponen su idea y esa idea entra como una especie de concurso donde todo aquel que quiera poner algo de plata, ustedes dicen ya, los que me pongan X cantidad de plata, yo cuando tenga el producto les voy a dar, no sé, un descuento X, o les voy a dar el producto gratis, o también ustedes podrían definir que van a dar algo parecido también a acciones, una parte de la empresa. O simplemente también a veces esto es como les voy a pagar lo que me prestaron, pero con un interés. Y esto también los invito a que investiguen mucho más a los que quieran emprender de todo lo que tiene que ver con el crowdfunding, porque esto es alternativo a la banca. Todo esto que estamos viendo en la parte inicial es alternativo al banco, porque el banco normalmente no le presta plata a los emprendimientos en etapas tempranas, porque todavía no tiene ventas, no tiene un histórico, no tiene un track record el emprendedor, y es muy difícil conseguir un financiamiento bancario. Pero el crowdfunding es una alternativa interesante cuando el emprendimiento tiene características innovadoras o que resuelven o tienen algún propósito bastante interesante. Lo otro está el Venture Capital, que esto ya sí es para emprendimientos que estén en una etapa un poquito más avanzada, cuando ustedes ya vayan creciendo, cuando ustedes vayan avanzando en las etapas de su emprendimiento. Existen fondos de capital de riesgo, existen fondos de inversión y family office, donde le van a dar plata. O sea, muchas veces a veces yo me encuentro con la idea y dicen, no, a mí me falta capital. Chuta, depende. Yo les puedo decir de que hay mucha plata en este momento. En Latinoamérica hay una, bueno, antes del COVID los datos estaban como más sólidos, hoy día hay un poco medio difusos, pero aún así hay alto capital de riesgo acá en la región, donde acá no estamos hablando de que le van a dar 100.000 soles, 200.000 soles, acá estamos hablando que hablamos de millones de dólares, incluso cuando la empresa de verdad cumple determinados requisitos de tracción, comunidad, cantidad de usuarios, venta, alto potencial, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los venture capital. Los inversionistas ángeles es muy parecido al venture capital, el capital de riesgo, pero básicamente son inversionistas que les van a dar dinero, pero aparte también les van a dar su conocimiento y su experiencia. Estos normalmente son emprendedores exitosos que quieren aportar e invertir a otros emprendedores que están naciendo y que quieren aparte una parte de su empresa, sí, pero aparte les van a enseñar y les van a explicar cuál debiese ser el camino que quisieran seguir. Todos estos actores existen, para quienes no lo sepan, existen las formas de financiamiento, existen los ángeles, que bueno, se llaman Angel Investor o inversionistas ángeles, pero para que ustedes también los tengan ahí mapeados. Las redes de ángeles básicamente que es lo mismo, pero con una estructura un poquito más definida, donde hay una administración de estos fondos, pero siempre están involucrados acá los inversionistas ángeles. Y bueno, acá les quería mostrar redes de ángeles y de Venture Capital, está Datneo, Chile Global, Angel Venture, Founderlist, y muchos otros actores que también acá no los puse, pero justamente estos son más o menos los más relevantes que se conocen acá en Chile. ¿Qué es el Private Equity o deuda de capital? Justamente estos ya son instituciones que invierten en otras empresas privadas, pero esto ya es como para una etapa mucho más avanzada del emprendimiento, que es el Private Equity. Los programas públicos, y esto justamente les quería mostrar acá, algo de la experiencia chilena. Acá en la entidad quedan muchos recursos para las startups en etapas tempranas, es Corfo. En Perú, si no me equivoco, es Innovate Perú, a través de muchos de los instrumentos de financiamiento. Los invito también a que investiguen ahí un poco más cómo está el ecosistema en Perú con Innovate Perú y otras líneas de financiamiento también que no necesariamente tienen que ver con Innovate Perú. Pero acá en Chile, por ejemplo, están los programas públicos de apoyo al emprendimiento, o también conocido como grants, que justamente tienen programas para áreas de innovación y áreas de emprendimiento. No voy a ahondar mucho acá, ya que esto trata un poco más del ecosistema chileno en el cual yo me desenvuelvo, pero básicamente las gerencias que tiene definido Corfo acá en Chile tienen que ver con el área de apoyar emprendimientos que vayan generándose empresas nuevas o emergentes, y el área de innovación que básicamente le inyecta recursos ya a empresas constituidas que quieran innovar y que quieran generar nuevos productos o servicios en distintas etapas, y en el nivel de emprendimiento igual en distintas etapas, pero son empresas que van como apareciendo en el camino. Hay todo un viaje para que ustedes averigüen de todo esto y hagan como el símil en Perú, pero acá en Chile hay todo un viaje que uno podría tener desde la etapa inicial. Hay fondos cuando uno recién está partiendo y tiene la idea en la cabeza prácticamente, y después los fondos van creciendo en cuanto a plata y en cuanto a exigencias también, pero siempre hay como distintas inyecciones de capital en la parte inicial, en la parte de expansión y en la parte de escalamiento, donde el Estado inyecta dinero.
Ahora igual acá, para que todos se queden como con algunas de las cositas pensando, hay posibilidades de en realidad levantar fondos en Chile, incluso con proyectos que uno tenga en Perú. En realidad sí existen modalidades. De hecho, Startup Chile es un fondo chileno que partió solamente para atraer emprendimientos de otros países. O sea, acá el requisito era hacer un emprendimiento de Perú incluso, y en Chile te daban la plata. Alrededor de más o menos $30.000, $40.000, pero el requisito era hacer un emprendimiento extranjero y Chile te da dinero. Hoy día Startup Chile ya se amplió también y ya le da plata a los emprendimientos chilenos, pero nació de esa manera. Pero incluso estos otros fondos que están acá abajo, que existen acá en Chile, si ustedes tuvieran en algún momento algún proyecto interesante, incluso me lo podrían comentar, bueno, al final van a quedarse con mis datos, pero igual existen formas en las cuales ustedes también pudiesen levantar estos fondos, dado que yo les digo que conozco algo del ecosistema peruano, pero sí sé que los fondos son un poquito más limitados, que existen, no les voy a decir que no existen, pero sí en Chile son un poco más masivos, y que en realidad es interesante la posibilidad de este levantamiento. Sí hay algunas cositas que tienen que cumplir, y obviamente algunos socios sobre todo que tienen que tener con residencia y todo este tema acá en Chile, pero sí existe esa posibilidad. Estos son los fondos justamente para las etapas iniciales, lo que yo les decía, esto está en millones de pesos, pero estamos hablando de aproximadamente $30.000, $20.000, y bueno, son distintos fondos en las distintas etapas de los emprendimientos que pudiesen alcanzarse acá en Chile. Ahora, alguna vez me preguntan por qué en Chile hay tanta plata y por qué se le da tanta plata y acá también la tasa de fracaso no es tan alta, y eso se sabe y hay estudios que se están haciendo acá en Chile y para ver por qué también se sigue teniendo ese patrón y están mejorando todos los actores del ecosistema para que justamente pudiese alcanzarse mejores niveles de éxito. Pero también se hizo a lo largo de se hizo un estudio ya comprobado con datos cuantitativos, no solo cualitativos, donde a pesar de toda esta plata que se dio como subsidio, donde esta plata no se devuelve a la N cantidad de empresas que se invirtieron acá en Chile, a pesar de que de esas solamente unas pocas tuvieron éxito, esas pocas que tuvieron éxito facturaban tanto que los impuestos que le devolvían al país superaban lo que el país invirtió en todas las empresas que fracasaron. Por lo tanto, a nivel de política, sigue siendo atractivo para un Estado invertir en nuevos proyectos y darle recursos para que las empresas puedan crecer, puedan surgir, puedan nacer, porque después cuando la empresa es formal y se constituye, le devuelve el país a través de los impuestos. Por lo tanto, es una estrategia bastante interesante donde todos ganan. Este es el área de innovación de Corfo también, y es parecido a lo que les comentaba. No voy a ahondar en este tema, pero al final, dado que estamos como cerca al tiempo, van a quedarse con todos mis datos de contacto para quienes quieran conocer más, quienes en algún momento de sus empresas, de sus emprendimientos o alguna de las etapas, y también quien quisiera conocer y que les pueda dar feedback también de sus proyectos, yo encantado en ese sentido de poder apoyarlos. Esta es otra gerencia de redes y competitividad. Y bueno, eso tiene que ver un poco con la estructura de los actores del ecosistema que están en Chile. Y esto justamente lo que les comentaba, ya tiene que ver más con temas de Chile, y donde no voy a ahondar. El tema de las incubadoras, que también sí existen en Perú, existen buenas incubadoras, que son instituciones o entidades, quizás la Universidad Continental puede que tenga alguna incubadora también, o alguna universidad de ahí regional, donde apoyan a los proyectos en etapas tempranas para que los ayuden justamente a mejorar la tasa de supervivencia de las empresas. Hay muchas de estas entidades, y esto sí hay en Perú, por eso acá me detengo, sí existen muchas de estas entidades que les van a ayudar a consolidar y mejorar y potenciar sus modelos de negocios y empezar a vender, y ojalá que les vaya y tengan mucho éxito. Todas estas son incubadoras que están conocidas. Yo soy mentor de la red de Imagine Labs también, y hay varias otras. Esta es la incubadora de Microsoft Latinoamérica, y bueno, también está teniendo harta participación en Perú actualmente. Las aceleradoras, donde ya acá buscan que el emprendimiento que se constituyó tenga un crecimiento un poco más acelerado, y justamente también le inyectan muchas veces dinero y a veces y muchas veces competencias para que puedan incluso ya empezar a internacionalizar la empresa y a vender mucho más rápido. Y estos son también entidades e instituciones que muchas veces en Perú, por lo que yo me he dado cuenta, dependen de las universidades, pero también ya hay aceleradoras independientes que están dispuestas a ayudarlos, muchas veces a cambio de equity o de participación en sus empresas, pero en realidad el aporte de valor que le pueden dar es enorme. Y aceleradoras ya de talla mundial que tenemos acá, 500 Startups, Y Combinator, que justamente son aceleradoras donde partió Netflix, por ejemplo, ahí en Y Combinator, que justamente
son startups, son empresas ya de talla mundial, pero que partieron con el apoyo de este tipo de entidades o instituciones. Las redes de mentores, que justamente son profesionales que los van a ayudar a ustedes, que básicamente les van a transmitir su experiencia emprendiendo, su experiencia en empresas, y los van a ayudar. Y también existen muchas redes de mentores en Perú. Ojalá que la Universidad Continental tenga alguna red de mentores, pero si es que no, los invito ahí a ustedes que quizá puedan ser gestores y a los que están teniendo como diversas iniciativas para justamente consolidar esta red de mentores en materia de emprendimiento e innovación. Bueno, estas son las redes más conocidas de mentores acá en Chile. Los espacios de cowork, también que son espacios colaborativos, que son parte también y son actores activos del ecosistema, que los ayudan a vincularse y a tener como estos espacios de colaboración mutua, y bueno, con ahorros también, para que justamente en vez de arrendar una oficina completa, básicamente se arrendan un escritorio, un par de escritorios para que puedan trabajar y conocerse y colaborar, y hay como una sinergia, y muchas veces ahí surgen incluso nuevos emprendimientos cuando se van conociendo. Los espacios de cowork acá en Chile, la región donde yo trabajo mucho, yo trabajo justamente como Hub Tarapacá, donde yo trabajo, tenemos un cowork bastante grande, que es como el más grande acá de toda la zona norte de Chile incluso, pero están otros casos, allá en Lima existe WeWork, existe Cowork Latam, entre otros, ¿no? Entonces, para resumir y para terminar, ¿cómo se miden los ecosistemas? Los invito a que puedan ver justamente una serie de estudios que yo les voy a compartir al final, y hay una clasificación bastante interesante que se hace para empresas dinámicas. La miden por justamente la valorización que ellos van teniendo, y no sé si algunas veces han escuchado de los unicornios, de los centauros y de los little ponies, que son justamente estos nombres como mitológicos que se le dan a las empresas cuando en un determinado, cuando han alcanzado una valorización de, por ejemplo, todos quieren llegar a ser unicornio, que es $1.000 millones o $1 billion, que justamente el último unicornio que se presentó en Colombia, por ejemplo, Rappi, acá hace poco una en Chile que al parecer va a ser el primer unicornio chileno también, que es vendetuauto.com, el Mercado Libre, que es el primer unicornio que hubo acá en la región, etcétera, ¿no? Entonces, en centauros también se le mide ahí por la valorización, ahí estamos hablando de 10.000 millones, de $10.000, perdón, y los del Pony, y así van bajando según justamente el nivel de valorización que tengan. Pero eso es un poquito, les quería dar como ese contexto para que ustedes profundizaran, dado que ya estamos como con el tiempo, y estos son como los distintos rankings de ecosistemas a nivel mundial, para que ustedes conozcan más o menos cómo están los rankings a nivel mundial, y si alguno de ustedes, ya que hoy día la tecnología ha permitido que nosotros podamos desarrollar, incluso decidir dónde fundar nuestra empresa, dónde fundar nuestro equipo, los invito ahí a conocer como los distintos rankings de ecosistemas, el Global Entrepreneurship Index, el Startup Genome y el GEM, que es uno de los más conocidos, el Global Entrepreneurship Monitor. Y bueno, para finalizar, la literatura recomendada, que justamente es harto de lo que hablamos acá. Está acá el libro de Startup Nation, que es uno de los libros que narra toda esta historia de Israel que pudimos ver acá, de cómo a pesar de todas las dificultades lograron consolidarse como un ecosistema potente en la región. Exponential Organization, que es un libro, no es tan nuevo, esto es un libro del año 2014 aproximadamente, pero es un libro que tiene plena vigencia al día de hoy. Este libro lo escribió Salim Ismail como escritor principal, pero es uno de los fundadores de Singularity University junto con Ray Kurzweil. Y este otro texto acá también que está disponible en línea de manera gratuita, que es Ecosistemas de Emprendimiento, que es el estudio que se hizo sobre todo el ecosistema chileno y justamente cuáles son los resultados del éxito de haber justamente tratado de emular otras políticas de otros países y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Eso, acá están como mis datos para quienes quieran contactarme en algún momento, quieran escribirme, quieran agregarme a LinkedIn, yo atento ahí a conocerlos, atento a escucharlos, atento a también si alguno tiene alguna duda y quiere conocer más de cómo se mueve acá el ecosistema en Chile, cómo se pudiese vincular con Perú, dado que en realidad en la práctica las empresas chileno-peruanas en realidad reciben, es muy interesante lo que se va a ir generando ahí cuando se empiezan a aprovechar justamente las bondades de ambos ecosistemas, así que los invito ahí a que cualquier cosa estar como a prestos y a su disposición para lo que necesiten. Así que eso sería, gracias a todos por este evento, gracias por el espacio, espero que les haya servido muchísimo y por mí muy contento y ojalá más adelante pueda, cuando ya pase todo esto, pueda estar ahí en Huancayo y darme una vuelta por la Universidad Continental, que en realidad es una universidad que es bastante destacada.
Muchas gracias, Muchas Magíster Lares Vázquez. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas. Paul Sabat Cuba Valencia pregunta, muy buena ponencia. Mi consulta es, ¿cómo mejoraría el ecosistema de producción en el ámbito de la construcción en el Perú? En el ámbito de la construcción, mira, es un tema bastante interesante el mundo de la construcción. Yo trabajé en la Cámara Chilena de la Construcción un tiempo. La construcción es una de las industrias que más mueve acá en el, bueno, que uno de los que son un termómetro, diría yo, mucho de las economías. Y a nivel de innovación, lo que yo estoy viendo a nivel de tendencias, es mucho la construcción ecosustentable. De hecho, nosotros acá de los proyectos que yo asesoro, tenemos un proyecto muy exitoso que la semana pasada salió en el Mercurio, está recibiendo harto levantamiento de capital, donde construye y tiene como una tecnología de termopaneles para tener, por ejemplo, mayor calefacción en las casas, sobre todo en lugares donde hace bastante frío. Acá en Chile hay lugares donde hace muchísimo frío, parecido al de Huancayo, al de Concepción, pero estos termopaneles lo hace con ropa usada, con ropa donde él prácticamente desintegra la ropa, la vuelve polvo, una cosa así por decir, y con eso construye termopaneles y hace que el costo de los termopaneles que se utilizan en construcción de manera tradicional sea, me parece, 7, 8 veces más barato. Entonces, el proyecto de él está teniendo demasiado éxito y a nivel de construcción con elementos de economía circular es muy potente. Así que si me preguntan cómo derrumbir la industria de la construcción, yo diría que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con materiales, pero hacerlo pronto y hacerlo realidad. Y obviamente ustedes como son del área un poco ahí industrial, yo creo que allá en Perú debiesen revisar cómo es esta industria. Y normalmente yo me doy cuenta que en Perú la industria de la construcción es bastante como un poco tradicional y un poco plana, ¿no? Donde todo se construye de una misma manera. Pero yo diría que hay espacios muy interesantes y emulando experiencias bastante cercanas se puede lograr innovar en industrias como esa. Muchas gracias. Juan Carlos Bardosa también nos hace una pregunta donde dice, ¿cómo emplear la metodología del embudo de conversión en el inicio de un emprendimiento? La tecnología del embudo de conversión, no sé si te refieres al área de ventas o al área o al proceso de innovación propiamente tal. Lo que pasa que si se refiere al embudo de conversión del proceso de innovación, obviamente si me estás hablando de que quieres aplicarlo eso dentro de una empresa, siempre yo recomiendo aplicar mucha innovación abierta, porque el intraemprendimiento normalmente uno busca innovar con ideas dentro de la empresa, pero a veces pasa ahí de que dentro de la empresa a veces las ideas quedan limitadas y a veces están muy sesgadas. Cuando uno hace innovación abierta, abre este embudo justamente a que las ideas sean de mucha gente que no necesariamente ni siquiera es de la industria, sino que a veces puede ser que una solución de construcción viene de una empresa que se dedica o de unos proyectos que se dedican al área, no sé, agrícola, que no tienen nada que ver, pero quizá el hecho de pensar fuera de la caja hace de que puedan resolver de una manera más creativa ese problema. Y a nivel de embudo, ojalá que ahí siempre se pueda buscar la mayor cantidad de convocatoria posible, o sea, ojalá que la mayor cantidad de ideas, y eso es como uno de los más grandes desafíos que uno tiene cuando hace innovación abierta y que busque que la solución venga de afuera. No sé si a eso se refería con embudos o si, porque eso es un proceso, ¿no? Mayor cantidad de ideas, después pasa a una siguiente etapa, las ideas se filtran, se van filtrando y hasta que llegan a unas soluciones como un poco más acabadas que recién se pueden implementar en algún piloto. No sé si a eso se refería, pero ese es un concepto que les podría aportar. Lo otro tiene que ver más quizá con los embudos de conversión en ventas, y eso tiene que ver ya un poco con growth marketing o marketing digital, quizá o como una estrategia de venta general donde tu embudo de conversión sí esté bien definido y obviamente es un tema que sí da para conversar harto, que también lo conozco mucho, pero sí que da como para una clase completa donde se analicen las distintas etapas del embudo de conversión para que justamente los prospectos, ojalá todos se puedan convertir en clientes, ¿no? Pero eso. Muchas gracias. A continuación, nos hacen la siguiente consulta. Menciona, quiero emprender, pero no tengo una idea de negocio lo suficientemente buena, innovadora u original. ¿Cómo puedo hacer para mejorarla? ¿Cómo generar ideas creativas de emprendimiento? ¿Y qué libros, documentos, especializaciones, etcétera, debo de consultar? Buenísima pregunta. Esa pregunta me gusta porque a veces hoy día, de hecho hasta hace un tiempo,
unos años atrás, todavía se consideraba que la innovación era como solamente un arte, era como solamente un estilo de vida, así como prácticamente un poco mágico. Hoy día existen metodologías, existen procesos de innovación, existen formas de cómo generar ideas, formas de cómo ser creativo, que obviamente no es mágico, o sea, tampoco es que sea intuitivo. De hecho, sea instintivo, perdón, me refiero, donde sí pueden salir ideas de ese tipo. No digo que no, pero sí uno puede, una idea puede mutar de algo que me surgió de una determinada manera, pero que necesito probar. Y ahí justamente están toda la tendencia o toda la corriente de Lean Startup, que justamente si me pide libros de recomendación, yo te diría 2 libros, que leas, oye, 3. Vamos a darle 3. Uno que sería el Lean Startup de Eric Rice, donde vas a ver todas las metodologías que debes seguir para justamente poner en práctica esa idea y poder justamente ver todas las iteraciones, el MVP, en qué momento pivoteas o no pivoteas. Todos estos conceptos están en ese libro. Y también los libros de Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, que es Modelo de Negocio, así se llama el libro, Modelo de Negocio, donde se habla mucho del Business Model Canvas, que no sé si alguna vez lo han visto, y el libro, y él también es autor del otro libro que se llama Propuestas de Valor, que le hace un doble clic al modelo de negocios completo, donde tú entiendes justamente los distintos actores en un negocio y es bastante entretenido el Business Model Canvas para quien recién está empezando esto. Y el otro libro que se llama Propuesta de Valor, donde se hace un doble clic exactamente lo que tú quieres saber, cómo mejoras tu propuesta de valor y cómo transformas esa idea y cómo puede llegar a ser de lo que tú hoy día quizá dices no es tan buena, la puedes convertir realmente buena. Entonces a mí me gusta harto el hecho de que existan esas iniciativas porque hoy día ya no es como antes, no es que yo solo tengo malas ideas, en realidad no hay idea mala, solamente que tiene que evolucionar normalmente porque tiene que resolver un problema real. Listo. Tenemos otra pregunta donde nos dice, ¿cómo emplear, perdón, es, mi consulta es, ¿de qué manera puedo aplicar un ecosistema de producción en las industrias farmacéuticas? Esa pregunta no la entendí. ¿Un ecosistema de producción? ¿A Sí, eso decía? sí, un ecosistema de producción en las industrias farmacéuticas. No logro entender la pregunta de ecosistemas de producción, pero me imagino que quizá lo que quiere preguntar es como la cadena logística, quizá la logística de última milla, o no logro entender la pregunta ahí, Un Jacqueline. claro ejemplo es como, por ejemplo, en Perú normalmente las industrias están básicamente desarrollándose bajo plantas medicinales y quizás vaya referido a esa pregunta. ¿De qué manera pueden innovar o emprender quizás en el desarrollo dentro de la industria farmacéutica? Ah, o sea, si tú me dices eso, o sea, ahí sí tiene que ver mucho de ciencia, hay mucha ciencia ahí involucrada. De hecho, si les gusta eso de cómo emprender en la industria farmacéutica, ahí hablando un poco y haciendo una conexión con el libro, en realidad con el ecosistema que les comentaba de Israel. Israel tiene el Instituto Weizmann. Le recomiendo que lo busquen a la persona que me hizo esta pregunta. El Instituto Weizmann es donde hoy día que tiene la mayor cantidad de personas que están investigando, por ejemplo, la vacuna para el COVID. Y en realidad es el instituto que tiene mayores casos de éxito donde la investigación se vuelve realidad y se combina con la industria y que en realidad incluso más que MIT y Silicon Valley junto a nivel de investigación, a nivel de investigación en cuanto a medicinas, a temas como que tiene que ver con medicina, y ahí involucra la medicina natural y todo eso. O sea, te puedo recomendar eso, que averigues un poco más cómo se comporta el Instituto Weizmann para ver ahí qué ejemplos o qué experiencias podrías emular. Muchas gracias. Rafael nos pregunta, ¿cómo están involucrados las metodologías de mejora con la agilidad actualmente? Muchas gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Muchos saludos. Sí, mira, las metodologías, yo te diría estrechamente relacionadas. Todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles, las metodologías ágiles
y las metodologías, bueno, y la mejora con niños y todo lo que tiene que ver con el Lean Six Sigma, que yo diría yo es una evolución, todo lo que planteó Eric Rice, todo lo que se plantea en estos libros, los procesos y todas las metodologías ágiles se aplican plenamente cuando uno innova, sobre todo cuando uno ya está en una etapa donde el producto lo tiene listo y quiere empezar a probarlo y a testearlo y a empezar a recibir feedback de los clientes. Entonces, estos son dos temas y dos mundos que yo te diría, en muchas de las cosas incluso se van mezclando, porque las metodologías de innovación, las metodologías ágiles son parte del paraguas que engloba las metodologías de innovación. Yo, por ejemplo, tengo distintas también certificaciones en agilidad, soy Scrum Master, también tengo formación como Agile Coach, Lean, Kanban, etcétera, y te puedo decir que todo eso se aplica cuando uno está en un proceso de innovación. Así que te recomiendo que si te gusta ese mundo, sigas profundizándolo porque te va a servir harto cuando tú quieras emprender. Muchas gracias, Magíster. Esa ha sido la última pregunta y bueno, felicitamos al Magíster Albert Vázquez Muñoz por su brillante ponencia sobre ecosistemas de innovación y emprendimiento. Muchas gracias por su valiosa contribución. No sé si tendría palabras de agradecimiento. Más que todo, agradecerles por el tiempo, por todas las personas que estuvieron conectadas y que se quedaron hasta el final, porque yo creo que esta es la última charla de la jornada y la última charla del Congreso, así que me tocó como darla como la de cierre, donde yo pensé que quizá iba a bajar la audiencia, iban a haber pocas personas conectadas, pero me dio bastante gusto de que hay muchas personas interesadas en este tipo de temas, interesadas en conocer más del tema de todo lo que tiene que ver con ecosistemas, así que me voy con una percepción y más que solo una percepción, ¿no? Con realidad una experiencia tangible bastante agradable. Ojalá que este tipo de instancias se vuelvan a repetir, ojalá que si ya no existe este coronavirus y salga la vacuna pronto de alguno de estos lugares, podamos como estar presentes ahí en Huancayo. Yo hace tiempo que no voy a Huancayo, quiero ir, pero lamentablemente por temas de trabajo solo he podido llegar hasta Lima y de ahí siempre me he devuelto a Santiago, a Chile permanentemente, pero a mí me encanta Huancayo, o sea, de hecho, espero que pronto pase todo para poder comerme una pachamanca por allá. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Magíster, y gustoso en recibirlos aquí a su persona. A continuación, daremos pase al ingeniero Herbert, que dará las palabras de clausura acerca del primer congreso de ingeniería. Disculpe, ingeniero, ¿tiene desactivado su micrófono? ¿Pantalla o no es necesario? Sí, ya se le puede escuchar. Ajá. Pero se me ve cámara y todo. ¿Tengo que compartir pantalla o no? Sí se le puede observar y también se le puede escuchar. Si así lo desea, ingeniero, puede compartir. Ya. Bien. Muy buenas tardes con todos los asistentes a nuestro primer Congreso Internacional Virtual de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental Perú. Soy el maestro Herbert Vilches Vaca, soy asesor del capítulo estudiantil 692, perteneciente al Instituto de Ingenieros Industriales Georgia de los Estados Unidos, región 16, y docente de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Continental. Para mí es un honor dar las palabras finales del Congreso. Han sido realmente 5 días grandiosos, enriquecedores, que han servido para aprender y actualizar nuestros conocimientos en ingeniería industrial. El Congreso no hubiera sido posible sin la participación de todos los estudiantes de nuestro campus, Huancayo, Arequipa, Cusco, Lima, como también a todos los estudiantes de los países hermanos de Colombia, Chile,
Ecuador, México, Costa Rica, ¿no? A los cuales les estamos muy agradecidos. También quiero agradecer a todos los miembros del Chapter 692, juntas directivas, periodo 2019-20, a la nueva junta directiva, periodo 2020-2021, y también a todos los moderadores que sin su apoyo no hubiera sido posible la realización del evento. También quiero agradecer de una manera muy especial al área de experiencia de marca producto de la Universidad Continental, liderada por la licenciada Erika Urcia, que en coordinación con nuestros miembros del capítulo, Patrick Amazon, Neder Jauregui, quienes hicieron posible que se lleve a cabo nuestro evento. También quiero agradecer a nuestros ilustres ponentes, a Jorge Tauset de Flexin México, Luis Ruiz de Festo Perú, Brian Rosso de Flexin Colombia, a Ángel Ugarte de la APSAC, Estefanía Rivera, como también a Eduardo Graña, a Diane Guamán, al ingeniero Héctor Ñopo, al ingeniero Jairo Vargas, al ingeniero Goran Miladinov de Festo, Alemania, a Juvencio Roldán, al ingeniero José Guadalupe, Faculty Advisor de la ISE Chapter 678 de México, al ingeniero Luis Enrique Chávez, vicepresidente de la ISE Región México, como también a la ingeniero Leslie Lozano de la empresa Arca Continental. También quiero agradecer al ingeniero Julio Pereira, los ingenieros Richard Zamora, al ingeniero Vanessa Vanegas del Ecuador. Quiero agradecer también al ingeniero María Catalina Ramírez, vicepresidente de la ICE Región 16 para Centro y Sudamérica. También quiero agradecer a los ingenieros David Guamanchagua, muy especial al ingeniero Diógenes Álvarez por su valiosa contribución a nuestro capítulo como a nuestro congreso, ¿sí? Y de manera muy especial también a un paisano, a un ingeniero que acaba de cerrar el congreso, al ingeniero Albert Vázquez. También quiero agradecer de una manera muy especial a nuestro director de carrera, el ingeniero Rubén Arzapalo Bello, y al señor decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Felipe Butarra. Muchas gracias por la confianza depositada. Bien, muchas gracias por la atención prestada y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.